¿sí? Ella es investigadora de Agrosavia del área de cultivos transitorios agroindustriales con la ponencia El poder oculto bajo nuestros pies, microorganismos del suelo, redes, procesos y funciones ecosistémicas. Trayectoria: destacadas microbióloga agrícola y veterinaria, magíster en ciencias biológicas, investigadora en Agrosavia y experta en microbiología de suelos y en biofertilizantes microbianos. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, agradecer a los organizadores del evento, al doctor Fernando, al doctor Jorge, al SENA, por permitirme estar acá acompañándolos el día de hoy. Es primera vez que vengo a la región. Me encantó el paisaje. De hecho, tuve problemas porque casi no llego. Ayer el avión, cuando estaba ya encima de él, nos dijeron se tienen que bajar, el vuelo queda cancelado. Pensé que no iba a llegar, pero de Dios estaría que hoy estoy aquí con ustedes, muy emocionada de ver tantas caras jóvenes, tantos aprendices SENA, tanta gente interesante por esta región. Bueno, yo he titulado el día de hoy mi presentación El poder oculto bajo nuestros pies, microorganismos del suelo, redes, procesos y funciones ecosistémicas. No sin antes decirles que hoy se celebra el Día Mundial del Suelo. Ese es un reconocimiento que hace la FAO y para nosotros es muy importante porque, como lo mencionó ya el doctor Julio, en muchas ocasiones el suelo es lo que menos relevancia le estamos dando. Y resulta que el suelo es el soporte de la vida. Si no existiera el suelo, simplemente nosotros no podríamos alimentarnos, no podríamos obtener toda esa función biológica que se está llevando a cabo allí y que termina siendo soporte para todas las actividades que sobre él se llevan a cabo. Siguiente. Primero, pues quiero decirles un poco quién es Agrosavia. De pronto alguno no conoce la institución ¿quién era antes? Agrosavia era inicialmente lo que conocíamos como EICA. Hace más o menos unos 40 años atrás el ICA existía solamente como institución, luego dio un hijito que lo separó y en ese entonces nos llamamos Corpo ICA y era la institución que se encargaba de hacer todo el tema de investigación, es decir, que el ICA quedó con toda la parte de regulación y seguimiento y Corpo ICA era la parte de investigación. Hace más o menos unos 10, 12, 14 años nos cambiaron otra vez el nombre, entonces ya pasamos de ser Corpo ICA, Corpo ICA y ahora nos llamamos Agrosavia, pero la sigla sigue siendo la misma, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Estamos ubicados en 13 centros a nivel nacional, realmente tenemos bastante cobertura en diferentes regiones y en las regiones donde de pronto no hay como tal un centro de investigación tenemos unas sedes adjuntas. Ojalá por estos territorios en un tiempo muy corto podamos también tener como ese espaciecito para poder estar más cerca de ustedes. Pero en la región de la Orinoquía tenemos 3 centros principales, que es el Centro de la Libertad, que está ubicado en Villavicencio, que alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitarnos y que aprovecho para invitarlos a todos los que están aquí presentes si algún día quisieran ir a conocer nuestras instalaciones y nuestro quehacer. Está el Centro Carimagua, que está más cercano hacia el Bichada, también es un centro de investigación que hace muchos años atrás empezó como sus primeros pinos en investigación en todo lo que tenía que ver con suelos de la altillanura y todas sus problemáticas y cómo a través de estrategias de mejoramiento de ese suelo puede ser lo que hoy en día estamos viendo, que ha habido un cambio, un proceso de transformación de un suelo que de pronto hace muchos años atrás venía con muy baja fertilidad y que hoy ya, digamos, soporta ciertos sistemas productivos con ese mejoramiento que se ha hecho. Y contamos con una finca experimental que es Taluma, esa queda entre Puerto López y Puerto Gaitán, donde también llevamos a cabo muchas de las investigaciones que se hacen en Centro La Libertad y que validamos en este centro experimental. ¿Cuál es la misión como Agrosavia? Nosotros generamos conocimiento para ¿quiénes? Para los agricultores, para los productores,
procuramos que toda esa investigación que se genere no se quede en un anaquel o en un informe. Nosotros estamos muy orientados a que todo lo que se ha generado desde la parte de investigación, no solamente agrícola, sino también pecuaria, pueda llegar al agricultor, al productor, llámese mediano, pequeño, y por qué no también los grandes también entran ahí en ese grupo. Nosotros necesitamos que las personas conozcan lo que hacemos y asimismo también vinculen muchos de esos resultados o esas ofertas tecnológicas que hemos llamado dentro de la corporación. Siguiente. Quiero arrancar con algo muy básico, y es que en muchas ocasiones cuando hablamos de suelo, y se lo comentaba yo al profesor Fernando en algún momento que estuvo visitándonos en La Libertad, hablamos siempre o siempre lo miramos de la superficie hacia arriba, ¿cierto? Muy pocas veces nos detenemos a mirar, venga, ¿qué hay de la superficie hacia abajo? ¿Sí? Resulta que en esa pequeña porción que llamamos suelo, que hay mucha vida, hay muchísima diversidad de organismos, organismos que por supuesto llevan a cabo funciones fundamentales, que muchas de las características innatas que puede tener un suelo, que no solamente está relacionado con la parte física, sino también química, están mediadas por esas poblaciones de organismos que allí se encuentran. Entonces, aquí en esta tortica, solamente para que ustedes se hagan una idea, en un gramito de suelo, eso fue una de las primeras clases que recibí cuando estaba iniciando con la parte microbiológica, me decían, en un gramo de suelo que uno puede tomar en una cucharita, hay miles de millones de organismos vivos que sí o sí están llevando a cabo una función. Dentro de los grupos principales podemos encontrar las bacterias, podemos encontrar hongos, actinomicetos y aquella macrofauna que quizás sí podemos ver a simple vista, como aquellos organismos, llámense lombrices, hongos, termitas, que las podemos observar ya sea en superficie o cuando sacamos una porción del suelo. ¿Qué es lo importante de toda esta población de organismos que allí se encuentran? Que ellos tienen una comunicación bastante interesante con las plantas. Resulta que las plantas, y sobre todo alrededor de las raíces, es las que median la mayor actividad biológica que se está llevando ahí a cabo. Nosotros en microbiología lo conocemos como un efecto rizosférico, que es cuando la planta le da una gran cantidad de sustratos a esas poblaciones de organismos para que ellos puedan llevar a cabo sus diferentes funciones. ¿Qué quiere decir acá en esta gráfica? Que a medida que yo tengo un mayor acercamiento a la raíz de la planta, las poblaciones van a ser mucho más abundantes, a diferencia cuando me voy alejando de la raíz. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayor actividad biológica la podemos encontrar en esos primeros 10 centímetros que encontramos cercano a la raíz de la planta o de las plantas que tengo en ese ecosistema. Siguiente. ¿Por qué es una red trófica? Porque allí se llevan a cabo diversas funciones. Funciones que hacen parte de una cadena trófica donde se van a encontrar diferentes grupos funcionales de organismos llevando a cabo diferentes procesos. Procesos como cuáles, ciclaje de nutriente, importantísimo, descomposición de la materia orgánica. Los organismos, muchos de ellos producen ciertas sustancias que pueden contribuir a la formación de agregados en el suelo y eso está directamente relacionado con propiedades físicas del suelo y obviamente intervienen en todos los ciclos biogeoquímicos que podemos encontrar de elementos principales como el carbono, el nitrógeno y el fósforo. Aquí solamente quiero representarles toda la diversidad de organismos que podemos encontrar, donde está la parte biológica que es muy importante, pero también no podemos dejar a un lado todo lo que tiene que ver con la mesofauna y la macrofauna del suelo. Siguiente. Y acá es simplemente para que ustedes hagan una idea de todos los procesos que se llevan a cabo en esa pequeña porción del suelo que llamamos rizósfera. Como lo decía el doctor Julio, y vuelvo e insisto y lo insistiré durante toda mi charla, el suelo siempre lo vemos como que sí, allá está el suelo, pero resulta que el suelo es vida, y si yo al suelo no le doy las condiciones requeridas para que esos organismos lleven a cabo todas esas funciones que llevan acá, pues tenemos problemas y es donde vienen los desequilibrios en ese ecosistema.
No solamente encontramos procesos de inducción de enfermedades, porque no todo lo que está allí es benéfico, también encontramos ciertas poblaciones de organismos patógenos que causan algún daño a la planta, alguna enfermedad. También podemos encontrar aquellos que pueden aportar a la estructura, aquellos que pueden actuar como bioprotectores, aquellos que tienen la capacidad de biofertilización, de intervenir en algún ciclo biogeoquímico que se esté llevando a cabo allá, y procesos de bioestimulación. Ahora bien, también hay una partecita bastante importante que quiero dejarla aquí, y es que bajo las actuales condiciones de cambio climático, y que muy por allá a veces escuchamos el tema de gases de efecto invernadero, que todo lo que hacemos en el suelo puede estar afectando la emisión de esos gases, quiero comentarles que los microorganismos también intervienen en esos procesos. Hay 3 gases de efecto invernadero principales en los cuales hemos hablado durante los últimos tiempos, porque están muy asociados al tema de cambio climático, donde está el CO2, el metano y el dióxido de carbono. Y todos esos 3 gases de efecto invernadero que ustedes ven, que les acabo de comentar, finalmente es un proceso o un resultado de un proceso biológico que llevan a cabo ciertos grupos específicos de microorganismos. Entonces es para que veamos la contraparte, que en algunas ocasiones no todo es benéfico, también hay ciertos puntos que pueden causar un efecto negativo, pero en nosotros y en nuestras prácticas de manejo tenemos la potestad de tratar de disminuir que se lleven a cabo esas emisiones. Siguiente. Dicho lo anterior, quiero que por favor veamos el suelo, veamos toda esa biodiversidad y que lo asociemos a un concepto que de pronto también lo hemos escuchado en algún momento, que llamamos servicio ecosistémico. Los servicios ecosistémicos son los beneficios que nos brinda la naturaleza, en este caso los ecosistemas, y que nos dan bienestar humano, mejorando la salud, la economía y la calidad de vida de las personas. Los servicios ecosistémicos se dividen en diferentes grupos. En este caso yo solo me enfocaré en aquellos que están encasillados dentro de los servicios de soporte, que es donde está todo el tema de la biodiversidad, ciclaje de nutriente, formación de suelo, descomposición de materia orgánica, que son los que están directamente relacionados con la parte biológica. Y en función de lo anterior también les comento que Agrosavia desde hace muchos años ha enfocado sus estudios, sus investigaciones en el manejo genético de ciertos organismos de interés para la agricultura. Es así como uno de los ejes fundamentales que nos lleva o que nos orienta como institución de investigación es poder diseñar e implementar metodologías que nos permitan formular y escalar bioinsumos con alianzas estratégicas. ¿Por qué quiero resaltar lo de alianzas estratégicas? Porque nosotros, digamos, podemos llegar hasta cierto punto desde la parte de investigación. No somos comerciantes, luego de que se generen los productos, nuestro interés no es venderlos, nosotros simplemente hacemos todo el proceso de investigación que finalmente da como producto final un bioproducto que lo que procuramos es que el agricultor lo conozca y lo pueda utilizar en sus fincas. Ahora bien, ¿qué sabemos o qué nos dice el ICA, que es el ente regulador de lo que es un insumo biológico? Todo lo que nosotros, digamos, hemos hecho en la parte de investigación relacionado con insumos biológicos, tenemos que seguir ciertos parámetros que ya están definidos por el ICA, que es la entidad que nos regula. Eso quiere decir que nosotros no podemos sacar ningún producto a investigación, a los campos, donde el agricultor, si no tiene ese sello de garantía de que hemos llevado a cabo un proceso muy detallado, muy objetivo y muy bien planificado para la obtención de ese bioproducto. Entonces el ICA define dentro de su resolución 068-370 un producto o un bioinsumo agrícola como un producto elaborado de forma masiva a partir de microorganismos, llámense virus, macroorganismos o productos de ocurrencia natural, productos bioquímicos que se emplean no solamente para el manejo integrado de plagas, sino que también pueden llevar a cabo un papel importante en el suelo que me esté contribuyendo a la obtención o a la disponibilidad de algunos elementos que de pronto no están accesibles para las plantas.
Dentro de esta clasificación de los bioinsumos podemos encontrar aquellos que son biofertilizantes, bioestimulantes, bioplaguicidas, biorrepelentes. En nuestro caso particular nos enfocamos en todo lo que tiene que ver con bioplaguicidas y biofertilizantes. Siguiente, por favor. Agrosavia, y quiero que por favor ustedes también lo sepan, nosotros contamos con, somos en este momento la institución que está custodiando los bancos de germoplasma a nivel nacional. Nosotros en nuestras investigaciones tenemos que tener unos permisos con las autoridades, en este caso el ANLA, y todo lo que, digamos, adquirimos en términos de biodiversidad tenemos que reportarlo ante el Humboldt, y lo que hacemos es que muchas de esas colecciones biológicas las manejamos en una de las sedes que está en Tibaitatá, que es en Mosquera, Cundinamarca. Ahí contamos con una colección de aproximadamente 2.300 microorganismos que están asociados a potenciales biofertilizantes y controladores biológicos. Estas accesiones obviamente son de la nación, no son de Agrosavia. Agrosavia simplemente lo que hace es custodiarla y hacer labores de mantenimiento con esos organismos que están ahí conservados. Está a disposición del que necesite evaluar, investigar sobre esos microorganismos, pero en función de esa colección biológica, a partir de ahí es que nosotros desarrollamos los bioproductos. Entonces, para ello, y un esquema aquí muy rápido, contarles que inicialmente nosotros utilizábamos o elaborábamos nuestros bioproductos con un soporte sólido que era la turba. La turba, al ser un recurso no renovable y que se estaba agotando por el uso, digamos, excesivo, finalmente Agrosavia tomó la decisión de, a través de trabajos de investigación y de innovación, hacer formulaciones líquidas. Entonces, para ello lo que utilizamos son unos coadyuvantes que nos permiten mantener, estabilizar y darle larga vida al microorganismo que estamos utilizando. Entonces, para nosotros poder elaborar un prototipo o un biofertilizante, primero tenemos que iniciar con unas etapas, donde la primera es la preformulación, donde lo que hacemos es que el organismo blanco, el que vamos a utilizar para la elaboración de nuestro producto, tenemos que evaluarlo bajo diferentes condiciones ambientales. Tenemos que evaluarlo bajo condiciones de diversidad de temperaturas, pHs, algunos temas de radiación UV, porque finalmente el organismo es el que va a estar inoculado en el suelo para llevar a cabo una función, y necesitamos garantizar que, digamos, soporte ciertas condiciones que cuando va a estar ahí en ese suelo pueda, digamos, no disminuir su viabilidad. A partir de esa caracterización, luego lo que hacemos es ya unas evaluaciones internas a nivel de laboratorio un poco más específicas, donde diferentes tipos de coadyuvantes son evaluados con ese microorganismo para mirar qué tan compatibles son, si realmente no hay una disminución de esa concentración bacteriana de lo que yo estoy produciendo, y poder pasar ya a una etapa de formulación. Es importante tener en cuenta que, como estamos hablando de organismos vivos, sí o sí es necesario hacer pruebas de compatibilidad con algunos agroquímicos. ¿Por qué? Porque en la práctica hemos visto que cuando de pronto algún agricultor utiliza un agroquímico X o Y para control de otros organismos, puede en su momento también tener una afectación sobre mi organismo blanco o sobre lo que yo quiero aplicar ahí en el suelo. Siguiente. Cuando entramos a una etapa de formulación, digamos, ya lo que hacemos es, a nivel de laboratorio, obviamente, hacemos una serie de diseños de prototipo, elaboración de formulación, y hacemos una prueba de viabilidad. Hay algo que de pronto no lo mencioné y quiero, digamos, comentárselos a ustedes. En la región donde nosotros estamos, en el departamento del Meta, una de las grandes limitaciones que tienen los suelos es la disponibilidad de nutrientes. Básicamente es cuáles, el nitrógeno y el fósforo. El fósforo, ¿por qué? Porque por procesos naturales del suelo, en muchas ocasiones del orden oxisol, porque hay varios órdenes que están allí en esa región, pero los oxisoles se caracterizan por fijar el fósforo, por ejemplo, un elemento que es importante para la nutrición de las plantas. Nosotros, a través de estos organismos,
podemos lograr que ese fósforo que está fijado en el suelo pueda ser solubilizado y pueda ser, digamos, accedido por la planta. ¿Cuál es el objeto o el fin de la elaboración de estos bioproductos? Nosotros poder, digamos, reducir la fertilización química que en muchas ocasiones utilizan en grandes cantidades, desconociendo un poco la dinámica que se está llevando ahí en ese suelo o incluso la nutrición que él mismo tiene. Entonces, en el caso de los biofertilizantes, nosotros nos estamos enfocando en ese orden de ideas, en aquellas bacterias que tienen la capacidad de fijar biológicamente el nitrógeno y aquellas que tienen la capacidad de solubilizar el fósforo que está fijado en el suelo, pero que a través de ciertos ácidos orgánicos o enzimas que producen esos microorganismos puede ser accesible para las plantas que están allí establecidas. En ese orden de ideas, entonces, lo que hacemos ya para poder tener una formulación final de esos bioproductos elaborados con estos microorganismos es que tenemos que cumplir con ciertos parámetros, controles de calidad que me garanticen que lo que yo voy a poner a disposición del agricultor no venga con un contenido de contaminantes, que no traiga de pronto otros patógenos que me estén afectando a las plantas, sino que cumpla el papel para lo cual lo estoy utilizando, que en este caso puede ser fijar el nitrógeno simbióticamente o solubilizar el fósforo del suelo para que sea disponible para los cultivos. Siguiente. Ahora bien, antes de hacer o después de hacer todo ese proceso de formulación bajo condiciones de laboratorio, bajo las estrictas normas de, digamos, de asepsia o de esterilidad, ya se nos viene un trabajo en campo donde tenemos que validar todos esos resultados que hemos obtenido bajo condiciones controladas de laboratorio, pero que también, digamos, hemos obtenido bajo condiciones de invernadero. Nosotros, antes de sacar el bioproducto ya como tal a las fincas de los agricultores, tenemos sí o sí que hacer en nuestros campos y en diferentes sitios, preferiblemente nuestras evaluaciones, porque tenemos que corroborar que lo que nosotros estamos aplicando realmente sí está contribuyendo a reducir esa fertilización que el agricultor generalmente hace. Entonces, digamos que ese es nuestro valor agregado. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo con un bioproducto que les voy a mostrar más adelante, y es un producto que llamamos Rizobiol. El Rizobiol es un bioproducto elaborado con una bacteria que es específica para el cultivo de la soya. La soya en la altillanura es el cultivo que más predomina, mejor dicho, la última frontera agrícola tú vas y la mayor parte del área es la soya. ¿Qué es lo bonito de la soya? La soya tiene la capacidad de asociarse con un grupo de bacterias que establecen una asociación simbiótica con esa leguminosa, y la bacteria, a través de un proceso de fijación biológica del nitrógeno, puede contribuir a una reducción entre el 80 y en ocasiones hasta el 100% de la fertilización nitrogenada. Eso en términos ambientales es muy bueno, porque aparte de yo estar inoculando microorganismos benéficos al suelo, yo le puedo también estar diciendo o vendiéndole la idea al agricultor de que en términos económicos va a haber una reducción en la aplicación de fertilizantes nitrogenados si yo utilizo un producto biológico. Entonces, digamos que un poco el quehacer y lo que nos motiva a desarrollar estos insumos es poder, digamos, cambiarle un poco ese chip a los agricultores de que sí se puede cultivar, sí se pueden establecer sistemas productivos e incorporar microorganismos benéficos, o por qué no también poder bioestimular los que están allí. O sea, no podemos desconocer que el suelo no solamente puede servir para mantener lo que yo estoy incorporando, también debo tener la posibilidad de, a través de las prácticas, poder estimular lo que ya está ahí. Bueno, entonces, luego de que se hacen todos los ensayos en campo, yo tengo que cumplir con ciertos parámetros que ya el ICA definió.
Esto no nos lo inventamos, eso lo dice la resolución que regula la producción de bioinsumos agrícolas a nivel Colombia, donde tenemos que primero la empresa, en este caso Agrosavia, tiene que tener un registro de productor ante el ICA. Esto es un proceso que hacen pues internamente entre las dos instituciones, y se tiene que hacer todo un tema de ensayos en campo o pruebas de evaluaciones agronómicas o pruebas de eficiencia y de estabilidad, donde el ICA, ellos con sus supervisores y sus visitas a campo realmente verifican que lo que nosotros estamos produciendo sí está funcionando, y finalmente son ellos quienes nos dan el registro del producto. Cuando nosotros hacemos este tipo de investigación para la formulación y la obtención de estos bioproductos, nos estamos demorando más o menos entre unos 8 a 10 años de investigación. Esto no es de la noche a la mañana, son muchas pruebas las que hay que hacer, son muchos trámites internos que también hay que hacer entre las dos instituciones, y esto pues digamos requiere un tiempo, también se requiere un recurso, pero pues al final la satisfacción que tenemos es este documento que ustedes ven acá, que es donde finalmente el ICA es quien otorga el registro de productor de ese inoculante, llámese biológico, llámese bioplaguicida, llámese biocontrolador. Pero digamos que este es nuestro resultado final. Sí. Ahora bien, Agrosavia, y yo traía un pendón y ya no sé dónde lo dejé. Bueno, en la parte de afuera encontrarán el pendón que yo traje. En ese pendón van a evidenciar los bioproductos que en este momento Agrosavia tiene, que ha elaborado a través de años de investigación. Aquí solamente yo les voy a presentar 2 o 3, porque en realidad son 7 los que están en este momento registrados y otros tantos que vienen en proceso, pero pues todavía están demoraditos en salir. Pero les voy a presentar, y creo que ya me adelanté un poco con el rizobiol. El rizobiol es nuestra bandera en todo el tema de la altillanura y el Valle del Cauca, que son como los principales departamentos donde se establece la soya. Este producto lleva más o menos unos 20-25 años funcionando. Las cepas, obviamente, para que el ICA a nosotros nos dé el registro, ellos tienen que verificar la viabilidad de esos microorganismos que utilizamos en estos procesos de producción, y obviamente nosotros al interior de Agrosavia también tenemos que hacer unos controles de calidad periódicos para mirar que los organismos que estamos utilizando no hayan perdido su capacidad, en este caso de fijación biológica del nitrógeno. No sé si de pronto alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de ver una soya, de ver una estructura que se forma en la raíz de la soya, esa estructura que conocemos como nódulo, que es la que vemos aquí en la raicita, es donde se lleva a cabo todo el proceso de fijación biológica del nitrógeno. ¿Qué quiere decir? Que los microorganismos que están allí dentro de esa estructura toma ese nitrógeno que no es de fácil acceso para la planta, lo transforma y se lo dispone a ella. Y la planta a su vez le da todos los nutrientes que el microorganismo necesita para su proceso de multiplicación. Este bioproducto lleva más o menos, está siendo usado más o menos hace unos 20 años, como les había dicho, y hemos encontrado en suelos de agricultores donde se ha logrado reemplazar hasta un 100% de la fertilización. Obviamente eso está muy de la mano de todo el proceso de mejoramiento que pueda haber tenido ese suelo. Nosotros no comercializamos el bioproducto, hay una empresa a quien se le vendió la patente, a quien se hizo todo el proceso de formulación y de establecimiento a escala industrial para que fuesen ellos los que lo, produjen, ellos son los que lo producen y asimismo son quienes lo comercializan. Nosotros solamente hacemos la parte de desarrollo y de investigación. Tenemos otro insumo biológico que se llama Monivac. Este Monivac es elaborado con 2 bacterias que son asimbióticas. A diferencia de los rizobios que se asocian con la soya y forman unos nódulos en las raíces, los microorganismos que están aquí en este bioproducto no se asocian con la raíz de ninguna planta, es decir, que el papel biológico que lleva a cabo, que en este caso es la fijación de nitrógeno, la lleva en el suelo. Y allí la planta a través de sus raíces toma ese nutriente si lo requiere para su nutrición. Este bioproducto está elaborado con 2 bacterias del género Azotobacter, bacterias fijadoras de nitrógeno en la naturaleza, pero también tienen
otras potencialidades como solubilización de fósforo, como producción de fitohormonas para el crecimiento y la promoción vegetal. Con este bioproducto que fue evaluado en cultivos de algodón, y ahí sí me excuso un poquito porque pues yo sé que hay ciertos cultivos que obviamente acá no los vamos a ver. El algodón básicamente está relacionado con temas del Caribe, muy la zona de Córdoba, ¿sí? El Tolima, exactamente. Inicialmente este bioproducto fue enfocado a ese cultivo, pero las evaluaciones de validación en otros cultivos nos ha demostrado que también se pueden utilizar en ciertas gramíneas que se utilizan para alimentación, por ejemplo, de los bovinos. En arroz, en maíz también se ha utilizado. Lo importante digamos lo interesante de trabajar con estos organismos es que como no son tan específicos, pueden actuar en diversos cultivos. Sin embargo, su función está muy mediada por las condiciones del suelo, porque ellos tienen unas características que son innatas y obviamente si ellas no encuentran esas características adecuadas en el momento de yo inocularlo o incorporarlo al suelo, pues simplemente lo que voy a hacer es que el microorganismo va a bajar su carga y no va a llevar a cabo quizás la función para la cual lo estoy aplicando. Señor, ¿hay de pronto alguna pregunta hasta acá? Si quieren me interrumpen porque yo sé que a veces el tema... ¿La que les compró la patente? No, hay varias. Hay unos inoculantes que Forbio, es una multinacional, es quien los está comercializando. Hay otro que se llama Agriagrícola, y Decol también nos tiene algunos productos. Entonces, dependiendo... ¿Ustedes también como Agrosavia o simplemente ya pierden el... No, nosotros no, por ser una institución privada, pública, privada, nosotros no podemos comercializar nada. Simplemente hacemos todo el desarrollo. Señora. Gracias por tu exposición. En lo que va corriendo la exposición. Me parece supremamente interesante el trabajo de investigación que se está adelantando para el manejo de los productos de rendimiento en los cultivos. Pero ustedes, como una entidad del Estado que trabaja por la protección de los suelos, me parece que deberían, pienso profanamente, tener mayor incidencia en los productos agroquímicos que se utilizan para el desarrollo de cultivos en el campo, porque como bien lo decía la expositora Rosa, ellos son supremamente nocivos para la salud, pero hay uno que es, entre todos creo, el más nocivo de todos, y es el glifosato. Entonces, ¿qué acciones se están haciendo? Porque el glifosato es un veneno que contamina no solamente las plantas, sino el suelo, y eso se transmite a la salud humana, a las aguas y a todo el entorno natural y biológico. ¿Qué acciones de control ustedes tienen para que esos productos salgan de mercado, que no tengan comercialización? Porque el Estado colombiano debe ser garante de que los ciudadanos, los suelos, la tierra, el planeta y todo lo que en este momento estamos hablando de ecosistema tengan una salud, que no se enfermen. Y esos productos tan fuertes como el glifosato, que lo produce Monsanto, que es toda una multinacional, está contribuyendo a que se degraden los suelos, se contamine la salud y se agoten las especies. ¿Qué acciones Agrosavia, como fuente e institución de investigación y de control biológico, implementa para que esto, qué conversaciones con el Estado colombiano o con el Ministerio del Ambiente o con el Ministerio de Agricultura para que se evite la comercialización de esos productos tan nocivos, es decir, sacarlos del mercado? No se puede. Es muy interesante tu pregunta y yo estoy totalmente de acuerdo contigo con todo lo que mencionas de lo dañino que es no solamente para los ecosistemas sino para la biodiversidad como tal. Desafortunadamente nosotros como Agrosavia tenemos no tenemos la potestad de decir hay que sacarlos del mercado si no demostramos con información el daño que están causando. Y en ese orden de ideas, el profesor Fernando tuvo la oportunidad de estar en La Libertad. Nosotros hace más o menos unos 2-3 años atrás hemos venido trabajando con algunas técnicas, digamos un poco robustas, como es el caso de la cromatografía de gases, que me permite a través de diferentes muestras determinar esos residuos
de agroquímicos que se están aplicando no solamente a nivel foliar en cultivos de interés, sino también que quedan a nivel residual en el suelo. Tú bien lo has dicho, se usan indiscriminadamente todo el tiempo. El daño que causan lo sabemos, pero la información sí o sí se tiene que generar y se está generando. De hecho, hay en este momento un trabajo muy bonito que está enfocado al uso de moléculas que están causando mortalidad en abejas, Apis mellifera, en apiarios, y Agrosavia tiene en este momento la metodología estandarizada más o menos para unas 1500 moléculas que se utilizan en diversos cultivos alrededor de granjas apícolas que están causando la mortalidad en esas abejas. Entonces, ¿podemos contribuir en algo? Sí, creo. ¿Cómo? Con información. Información que demuestre que realmente sí están quedando residuos, tanto de agroquímico, tanto de fertilizantes de síntesis, en los productos que se están comercializando, y de allí ya entraría un tema más allá de, digamos, de la salud, de todo lo que el uso indiscriminado de esto puede estar causando en nosotros como seres humanos, que finalmente somos los consumidores finales. Llegar al ICA y decirle sáquelos del mercado, difícil. Fue incluso complicado con el LORBA, que se utiliza para control de la hormiga riera, porque lo sacaron del mercado y después de tanta insistencia de venga, el impacto que está causando no solamente, y lo venden a escondidas, entonces es un tema bastante complicado. Yo te hago una pregunta. Disculpe que le demore esta exposición, pero es que me parece que de todas maneras ustedes como ente rector de la investigación, de los avances que tienen, de todo, deben convertirse en una entidad que realmente visibilice a nivel nacional y de pronto mundial este hecho de los agroquímicos que son tan nocivos, por un lado. Por otro lado, también diseñar una estrategia, y pienso profanamente, de visibilización a través de los medios de comunicación, que la gente se entere que existe esta entidad, que existe esta sustitución de componentes para producir mejor la tierra sin causar daño, para que se desestabilice el consumo y la compra de esos productos que son tan nocivos, que son de libre importación y que además satisfacen solamente intereses particulares. Yo te hago una pregunta. Muy interesante la investigación, pero al dar la patente no es quitar la posibilidad de que empresas nacionales puedan trabajar, universidades puedan investigar con los resultados. Igual como son dineros públicos, no le están entregando a la empresa privada como todo ese trabajo, esa investigación. No, digamos que los secretos industriales, hay de por medio unas reglas internas de propiedad intelectual que sí hay que mantener, o sea, desafortunadamente con los nacionales no nos funcionó, ¿sí? Cuando quisimos escalar uno de los bioproductos a gran escala, superior a los 500 litros, 1000 litros mensuales, hay una empresa que está ubicada en Siberia, en Bogotá, que no nos funcionó. Entonces por eso nos tuvimos que aliar con una multinacional que tiene un músculo financiero mayor y que, digamos, garantizó que la producción se pudiera dar. Tú tienes toda la razón, y yo también, digamos, cuando yo inicié en Agrosavia, nosotros arrancamos con una planta de producción muy pequeñita. Era un cuartico. En el cuartico se tenían como todas las condiciones adecuadas para llevar a cabo todo el proceso de producción de estos bioinoculantes. Y vendíamos nosotros mismos, no vendíamos, le dábamos a los agricultores cantidades para que ellos establecieran, sembraran, probaran, ¿sí? Pero ya llegó un punto en el que no nos alcanzó para poder seguir escalando mayormente, y más cuando pasamos de un producto sólido a un producto líquido, donde ya tenemos que hablar de fermentadores, equipos más robustos. Entonces ahí nos tuvimos que ver en la necesidad como institución de buscar aliados en otras partes, en otras áreas. Lo ideal hubiese sido que hubiese sido local, nacional, pero no se pudo, no se logró. Ahí fue, digamos, una piedrita en el camino. O sea que ya esa investigación se perdió, ya es propiedad privada de Forbio. No, la investigación del desarrollo como tal de los bioproductos es de Agrosavia. Todas las fórmulas maestras, todos los diseños de los prototipos es netamente propiedad intelectual de Agrosavia.
Ya como tal, la etapa de producción, pues obviamente la persona o la multinacional o la empresa que lo está haciendo, pues lo tiene que conocer porque si no, no podría producirlo. Pero digamos que todo ese secreto industrial que viene detrás de una formulación de un producto, pues sigue siendo, digamos, temas de investigación, resultados de investigación de Agrosavia. Pero entonces, ¿alguna empresa nacional podría también sacar el producto o ya quedó exclusivo de esa empresa sacar? No, mira que a nivel nacional hay muchas empresas que lo están produciendo. Hay demasiadas, o sea, si tú te vas al mercado, tú encuentras risobiol con diferentes nombres, ¿sí? Incluso hay risobioles que son traídos de Argentina, Ecuador está produciendo risobiol, la bacteria puede ser el mismo género, la misma especie, o sea, lo puedes encontrar de diferentes nombres, pero ahí hay un diferencial y es que los productos que nosotros estamos evaluando con los agricultores tienen el registro ICA. Esa es nuestra carta de presentación y es lo que garantiza que lo que está allí realmente sí es el microorganismo que se ha venido trabajando desde un principio hasta el final de la producción. Y la pregunta es... No, pero... No, está por hectárea debo aplicar para reemplazar un bulto de urea? Bueno, te voy a poner el caso de la soya. La soya tú estás utilizando en un suelo que no ha sido mejorado, más o menos, y teniendo en cuenta tu fertilización nutricional de tu suelo, porque siempre se le dice al agricultor, haga primero el análisis químico, tú puedes estar utilizando más o menos unos 3-4 bultos de urea, ¿sí? En este momento la urea puede estar 220.000 el bulto, 250.000 pesos en Villavicencio, puede porque puesto acá cueste más, ¿sí? Esos 4 bultos de urea para esos 4 bultos de urea para una hectárea se reemplazaría por 1 litro de risobiol para la misma hectárea y el risobiol está costando más o menos unos 70.000 pesos el litro. La recomendación son de 80 a 100 kilogramos por hectárea de soya y el risobiol está para 1 litro para 80 o 100 kilogramos de soya, una hectárea de soya. ¿Sí? ¿Puedo seguir? O bueno, dale. No, a mí me gusta cuando hacen preguntas porque me muestra que están poniendo atención y me agrada, todas las que sean. Para hacer una pregunta con respecto al si hay algún proyecto o algún químico o alguna cosa que haya programado la institución para reemplazar el glifosato que tanto ha perjudicado a Colombia. Hay quien lo reemplace. En todos los aspectos. Entonces, que hay el Estado y que todo el mundo dice que está algo del medio, pero no hay entidades que... No, en este momento el ICA, yo soy de Agrosavia, pero no, todavía no ha salido una molécula que reemplace el glifosato. Desafortunadamente, no. Y se sigue usando. Pero pienso yo que eso también abre el camino y chicos, yo también los invito para que pensemos en un tema de investigación, ¿sí? Porque el glifosato está asociado al control de ciertas condiciones, condiciones específicas de los cultivos. Si nosotros buscamos cómo reemplazar o cómo a través de prácticas controlar esas no deseadas, esas malezas no deseadas o esos, creo que eso tiene un potencial bastante grande de investigación. Desafortunadamente, digamos, nosotros como Agrosavia no podemos entrar a decirle al ICA, prohíbalo, porque pues en última el ICA es quien regula esos insumos. Sabemos que si hay un efecto, lo sabemos, lo tenemos claro. En el tema de biodiversidad lo tengo claro. Pero sí es necesario que nosotros como institución, vuelvo e insisto, generemos esos datos, esa información. Con esa información es nuestra carta de presentación para decir, mire, si usted toma y aplica esto, mire lo que está pasando en la parte biológica, mire cómo está afectando el ecosistema, mire cómo está afectando su entorno. Usted está controlando una maleza, pero también está dando la posibilidad de que se abre un abanico de posibilidades si no se hace un buen manejo de esas concentraciones y esas dosis que se están aplicando. Señor. Yo te hago una pregunta, digamos acá como SENA, ustedes están desarrollando productos, ¿cómo podría uno participar en esa prueba de los productos que ustedes están desarrollando acá como institución? Pues mira, nosotros manejamos en el interior de Agrosavia un tema que se llama plan de vinculación, ¿sí? De hecho, el año pasado fue un ejercicio fuerte que hicimos con agricultores
donde lo que hacemos es ir a sus fincas, decirle, mira, tenemos estos productos, queremos probarlos en tus fincas, nos permites ingresar a hacer unas parcelas demostrativas. Obviamente esto va acompañado con un tema de seguimiento, monitoreo, porque la idea no es simplemente entregarte el producto y por favor pruébalo tú. No, la idea es que nosotros podamos hacer el seguimiento no solamente desde el momento en que se hace la aplicación como tal, sino también qué efectos benéficos se están viendo dentro del cultivo que yo estoy evaluando. Entonces es un ejercicio muy bonito porque es que el agricultor vea con sus propios ojos lo que está pasando en su finca, cómo está obteniendo unos mejores, digamos, no en términos de rendimiento, porque la idea no es venderle que con esto va a obtener un 10 o un 50% más de rendimiento, no, sino cómo con el uso de los productos biológicos puede reducir esa fertilización química, que para él termina siendo un tema económico bastante importante. Ahora, con el SENA, nosotros tenemos una alianza con Aprendices SENA. De hecho, en La Libertad hay posibilidad de que chicos vayan y hagan sus pasantías. Todos son bienvenidos. Allá hemos tenido de diferentes tecnologías que pueden enfocarse al tema del laboratorio, que también pueden apoyar los trabajos que se están llevando a campo. Entonces sería una bonita oportunidad, y aprovechando como ese enlace que hay con SENA Guainía a través del profe Fernando y el profe Jorge, que se puedan hacer como esos acercamientos, y por qué no trabajos de investigación aplicados, que no sea solamente traerles yo aquí, es que tenemos los bioproductos, sino cómo los aplicamos aquí en una condición local, en un cultivo específico, porque puede que lo que nosotros estamos evaluando en otras regiones no sea lo mismo que esté acá. Entonces ahí me gustaría que quedara abierta como esa posibilidad. ¿Ustedes trabajan también con semillas nativas o esa es otra entidad? No, nosotros con nativos no. Pero entonces, ¿trabajan con semillas o no trabajan con semillas? Hay un departamento de semilla, pero básicamente está enfocado es más como a motivar el buen uso de ciertas especies vegetales, pero como tal no tenemos un banco de semillas. Agrosavia no lo maneja. Bueno, este producto fue desarrollado, duramos 10 años en sacarlo. Obtuvo registro ICA hace 2 años. Básicamente está elaborado también con un microorganismo que es un Rhizobium del mismo género que se utiliza para soya, pero tiene una muy chévere bondad, y es que solubiliza fósforo, y con este producto hemos llegado a reducir hasta el 50% de la fertilización fosfórica en ciertos cultivos como maíz, arroz. Se ha utilizado en otros cultivos, pero en este momento solamente tiene registro para esos dos cultivos. Si quieres seguir, por favor. También tenemos otro segmento importante, que es el de los bioplaguicidas. Como les comenté, no solamente tenemos, si quieres sigue, por favor, no solamente tenemos productos elaborados con microorganismos promotores de crecimiento vegetal, sino también aquellos que pueden controlar ciertas enfermedades. Algunas plagas o enfermedades que atacan el tomate. Este es un hongo que es el tricoderma. Es un hongo bastante competitivo con ciertos patógenos radiculares de cultivos de interés como el arroz, el tomate. Podemos tener una actividad biológica superior al 80% y una vida útil hasta de 19 meses del microorganismo bajo esa formulación. También tenemos otro que es el Eritec, que es un granulovirus. Disculpa, ¿este tricoderma con qué empresa lo está manejando? ¿Cómo lo está manejando? Con Alma Agrícola. Si quieres ahora yo te doy información. Yo traje por ahí unos volantitos para que su merced la tenga. También tenemos el Eritec. Este es elaborado con un virus que es específico para el gusano cachón. El gusano cachón ataca cultivos de interés como la yuca. ¿Sí? Si de pronto ustedes acá en la región tienen la yuca dentro de sus sistemas productivos, este es un producto que tiene una eficiencia bastante alta, ataca los estadios larvales de la plaga, y hay una ventaja muy interesante con este producto, y es que el ingrediente activo, que es un virus que fue aislado precisamente de cultivos de caucho en el departamento del Meta, puede quedar en el suelo. Tiene una vida útil de 12 meses. Eso quiere decir que se puede reactivar cuando hay ciertos brotes larvales de la plaga, específicamente en la yuca y en el caucho. Y para el caso de salud animal tenemos un probiótico para terneritos más o menos entre, si quieres pasa.
Este producto es elaborado con varios microorganismos que fueron aislados de cavidades de terneritos expuestos a diferentes, digamos, coberturas o pastizales, y lo que hacemos con este probiótico es que contribuimos a que la flora intestinal de los animalitos digamos, tenga una mayor carga que le contribuya a una mayor metabolización de todos esos pastos que ellos comen en sus primeras etapas de crecimiento. Este se llama Rubité, lo está comercializando o lo está vendiendo Becol, digamos, ellos son como los encargados de ponerlo en el mercado, y bueno, dentro de los resultados tenemos un aumento del peso corporal, ahorro en el consumo de leche porque se destetan un poco antes para, digamos, pues, proporcionarle este producto, y también se han hecho, digamos, estudios mediante el uso de diferentes tipos de pastos, y se evita precisamente enfermedades o manejos como el tema de la diarrea en los terneros pequeños. Bueno, ahora, ya les hablé de los bioproductos elaborados con toda la parafernalia, con todas las condiciones de asepsia, con todo lo que se hace en un laboratorio, pero también quiero comentarles que tenemos un plan B. Agrosavia también está incursionando en el tema de los abonos orgánicos, de los biopreparados. Digamos que entendemos que quizás tener un producto registrado con el ICA no solamente lleva mucho tiempo, sino que también hay que invertir unos recursos humanos, de infraestructura, económicos, pero también tenemos una opción muy bonita, y es aprovechar también esa biodiversidad con esto que conocemos como un biopreparado. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente se pueden estar preguntando, bueno, ¿y qué es un bioinsumo agrícola y cuál es la diferencia con un biopreparado? Inicialmente yo podría decir, no, es lo mismo, pero digamos que acá se manejan unos principios un poco más fáciles, más sencillos. Un biopreparado puedes tú desarrollarlo con una mezcla de residuos orgánicos, ya sea de origen vegetal, animal, y lo importante es que es de forma artesanal. Tú no necesitas tener la superestructura de laboratorio para poder hacerlo, y digamos que un poco la idea, chicos, Sena, que les quiero vender es que sí se puede hacer, se puede hacer. Hay que hacerlo con ciertos pasos rigurosos, sí, pero se puede, no es nada difícil. En nuestro orden de ideas, dentro de los principios de los biopreparados, tenemos el primero, que son procedimientos sencillos. Muchos de ellos son ancestrales, son conocimientos innatos que tienen incluso comunidades. Se pueden utilizar los residuos locales, vegetales, animales. No hay como tal una fórmula maestra para yo hacer un biopreparado, ¿sí? Cada cual, digamos, puede tener la posibilidad de tener su protocolo, y no hay un autor como tal definido. Y pues obviamente con todos estos insumos biológicos, porque también terminan siendo biológicos, puedo contribuir a una agricultura campesina, familiar y local. Siguiente. Los biopreparados, rápidamente, podemos tener en función del modo de acción o en su modo de preparación. Y se pueden clasificar como bioestimulantes, bioinsecticidas, biofungicidas, y podemos tener, de acuerdo a su modo de preparación, extractos, caldos, decocciones, purí o compostaje. Eso básicamente son como las clasificaciones rápidas, así a grandes rasgos. Ahora, preguntas para ustedes. ¿Son productos inocuos para la salud humana? ¿Tienen una vida útil como de pronto lo puede tener un bioproducto? ¿Son inocuos para el medio ambiente? Yo creería que sí, sí se puede cumplir esas tres cosas, pero va a depender mucho de cómo yo voy a elaborar un biopreparado. Entonces, siguiente. Básicamente son unos pasos muy sencillos, muy rápidos. Debo iniciar con algo que sí o sí es súper importante tener en cuenta. Esta figurita que vemos aquí, elementos de protección, ¿sí? Para poder llevar a cabo un proceso, digamos, reducir lo mayormente posible que haya una contaminación cruzada entre el que prepara o el que hace el biopreparado, que me pueda afectar mi producto final. Ya. Sí, se acabó. ¿Sí? Bueno, termino acá y ya doy el espacio. Entonces, digamos, los pasos rápidos. No es una biofábrica, se puede hacer en una biofábrica muy sencilla. Lo importante es que tenga como unas condiciones básicas. La materia prima, importante, tenerla clasificada para poder llevar a cabo el proceso. Tener una grilla de preparación, preferiblemente.
Ya en el momento de producción, la idea es poder tener todo como esa bitácora de seguimiento de lo que yo estoy haciendo hasta la obtención final del producto y finalmente, digamos, usar ya un biopreparado que esté estabilizado. Ellos siempre tienen diferentes etapas, es importante que lo utilicemos una vez ya esté estabilizado el producto para poder garantizar su funcionalidad. Almacenar de forma adecuada, importante, no empacar en envases de agroquímicos. Muchas veces lo que hacemos es que lo cogemos, lo empacamos en un envase agroquímico y allí estamos, digamos que podemos estar alterando ciertas características de ese biopreparado. Siguiente. Y fundamental, tener un control de calidad. El control de calidad puede ser la parte microbiológica, donde yo pueda determinar cuáles son los microorganismos funcionales que están allí y también reducir esos riesgos de contaminación que me puedan estar afectando a aquel sistema productivo o a aquellas plantas a las cuales le estoy inoculando. También poder tener claro si dentro de esos biopreparados por manipulación o por contaminación cruzada se me van ciertos patógenos de humanos, caso E. coli, que puede causar infecciones gastrointestinales y también algunas características físico-químicas que se podrían tener en cuenta. Finalmente, y voy a terminar acá porque mi exposición es un poquito más larga, pero ya dado el tiempo y por respeto a ustedes también, voy a terminar acá para que lo tengan en cuenta. En Colombia, ¿cuáles son los productos que están regulados por el ICA y que sí o sí necesitan un registro? Están los fertilizantes orgánicos, los acondicionadores de suelo, los fertilizantes minerales. ¿Cuáles aquellos no necesitan regulación? Son todo lo que tiene que ver con biopreparados, caldos minerales, compost, bioles. Sin embargo, aun cuando no están asociados a un registro, sí es importante que hagamos unas buenas prácticas de manufactura para poder garantizar la inocuidad de lo que yo estoy aplicando o lo que yo estoy elaborando. Entonces, pues nada, aquí termino mi presentación. Desafortunadamente no alcancé a contarles lo de la campaña, pero bueno, abierto a todas las preguntas que tengan. Muchas gracias. ¿No? ¿Por qué no terminas en 5 minutos? ¿No? ¿Por qué no terminas un poquito lo que ibas a No, si quieres más bien te comparto. Yo traje unos folletos y si tú gustas, pues te puedo explicar. Me da pena con ustedes por el tiempo. Pues deberías como terminar en 5 minutos. Como no hubo preguntas, tomas 5 minutos para responder. Bueno, Alina, le agradecemos este espacio. Realmente sabemos que, y a los compañeros, pues el tiempo que ustedes sacan para compartir con nosotros en este octavo Wally es valioso. A los que se quedaron hasta el final, también muchísimas gracias. No sé si alguien de ustedes de pronto quiera, el director. Bueno, doctores y compañeros, todos los que estuvieron acá presentes, les agradezco por sus ponencias. La verdad no hemos tenido un evento tan espectacular como el de hoy. Tienen mucho nivel para exponer sus temas. Y Fernando, te agradezco a ti por este evento, por organizarlo. También enviarle por ahí un saludo a Xiomar, en algún momento estuvo acá, no le hicimos la despedida, era la que trabajaba también en Wally Perry, pero bueno, ya no está con nosotros. Y por tanto te doy la palabra para que digas algo. Muchísimas gracias, pero es que yo sé que todos están cansados y llevan como 5 horas ahí, pero yo quiero decirles unas cosas a las personas que están regalándonos tiempo y su conocimiento aquí para nosotros y para ellos. Primero, yo voy a contar una infidencia. Yo le dije que estaba enamorado de la elocuencia de aquí de Julio. A propósito, feliz cumpleaños, Ceci, que va a estar de cumpleaños mañana dentro de 4 horas. Gracias Rubén por darnos ese jalón de orejas y mirar qué estamos haciendo bien o mal para prepararlos a ellas para mercados. Eres un gran receptor de aprendices nuestros y los ayudas a formar. Muchas gracias. Doctora Lina, gracias por pegarse ese viaje, pegarse esos ustedes de allá, levantarse a las 4 de la mañana. ¿Dónde está Nicola? Que yo la admiro, yo a usted la admiro, la respeto y usted para mí es una persona que yo quisiera llegar a ser por todo lo que usted es a lo largo de su trabajo. Y yo quisiera que emularan parte
de lo que hacen estas personas, ustedes que están aquí hasta esas horas, llevan como 5 horas ahí sentados, yo sé que somos humanos y estamos cansados, pero que sean hedonistas y tomen un poquito de cada uno de ellos, ¿sí? Pues para crecer profesionalmente y estar mejor preparados para el mercado laboral. Como bien decía el doctor Rubén, que debemos estar mejor preparados en algunas áreas, los que están estudiando control ambiental, mejor calidad de agua, mejores parámetros, para que cuando ellos lleguen a entrenar estén mejores preparados y el entrenamiento de él no sea tan arduo. Y yo quería agradecerles a todos ustedes, muchas gracias, ¿sí? Eso es básicamente. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, y para cerrar, el director quiere que nos tomemos una foto. Aquí adelante. Mientras nos acomodamos para la foto, no sé, buenos días para todos. Mi nombre es Cristina Peña Pérez, lideresa ancestral de la comunidad Guayare, Resguardo Guadalupe. Bueno, primeramente felicitar ante todo el SENA, el director del SENA, y gracias por la invitación de la compañera Lina Rendón, por medio del SENA me estuvo invitando para hacer presencia de este importante encuentro, el 8º encuentro de lo que se está realizando, es algo muy importante. Con este